Bueno, los datos en el baloncesto, las estadísticas se han tratado desde el primer momento. Lo que pasa es que las podíamos utilizar más o menos también en otras circunstancias. Yo vengo del baloncesto de base. En el baloncesto de base podemos manejar algunos datos, algunas estadísticas, pero más bien a posteriori, después del partido, ¿no? Para reflejar un poquito si el trabajo que estamos haciendo era útil o no era útil. Nunca se tomaban como una medida de preparación de partidos porque, claro, no podías perder, entre comillas, un tiempo que era muy valioso y muy restringido, que era básicamente de la formación de los chicos y chicas que estaban jugando al baloncesto con respecto al examen pequeño que tenías a final de semana, sábado o domingo como partido. Entonces, bueno, el tiempo era limitado, pero sí nos servía en otro momento después de los partidos para ver cómo eran muy pocos datos, no se les transmitía a los jugadores más que algunos detalles que podían ser significativos, pero sí desde el primer momento. ¿Qué pasa? Que cuando yo subo al primer equipo, lógicamente ahí sí que hay un avance sobre las estadísticas, no solamente las estadísticas que al principio no había ni estadísticas oficiales por parte de la competición, después se fueron introduciendo también estas opciones. Y bueno, hasta el momento que también en el Estudiantes yo creo que avanzamos muchísimo sobre esta cuestión. Tenemos una preparación de partidos después de las dificultades que había para conseguir vídeos y tal, el tratamiento de los datos por parte de mis ayudantes y sobre todo de la tecnología que ellos conocían y yo desconocía en ese momento, nos aportaba muchísima información y el tiempo que teníamos sí que lo utilizábamos en poder preparar un poquito más los partidos sobre cuestiones quizá muy básicas y muy fundamentales, pero que después fueron aumentando sin ninguna duda en importancia, ¿no? Hasta llegar al punto de, bueno, tener una muy buena información que luego las cuestiones que tú puedas recibir como entrenador o que pueden tener los entrenadores ayudantes y la que se puede transmitir a los jugadores es distinta, es diferente, pero había datos y sobre todo había jugadores que les interesaban mucho determinados datos y sobre cómo podrían desarrollar sus defensas, sobre qué manías, entre comillas, tenían los jugadores ofensivamente o sobre qué conceptos generales nos íbamos a enfrentar con determinado equipo, donde sí es cierto que se podían prever algunas situaciones, algunas cuestiones donde había una dependencia, por así decirlo, de determinados jugadores con el sistema o había unas conclusiones que se podían sacar. Bueno, todos esos datos, por supuesto, son una buena herramienta y te acercan a poder competir más, con más igualdad, incluso con equipos que son muy superiores a ti, pero que ya llevabas algunos datos muy avanzados y por eso teníamos esa oportunidad, ¿no? de estar cerca también en la competición de algunos equipos que estaban por encima de nosotros. En este momento, positivamente. Claramente. ¿Por qué? Porque iguala. Primero iguala. ¿Se comparten más datos? Sí. Unos los utilizan más, otros los utilizan menos. Hay gente que prepara muchísimo más los partidos. A mí no me gusta ese fenómeno de preparar prácticamente única y exclusivamente ese partido de la semana. Todo el tiempo que tienes no lo preparas para mejorar a lo mejor tu condición o tu forma de jugar al baloncesto. Si te preocupas, en algunos casos es negativo porque estás preparándote mucho más para lo que vas a competir o contra quién vas a competir que para mejorar tu propia situación individual. Que también, por cierto, de los datos se puede ver qué es lo que necesitas mejorar. Eso está claro también. Y por eso creo que es una muy buena herramienta y creo que es positivo porque se ven tantos datos que te permiten trabajar tanto para el corto plazo como el medio plazo como el largo plazo. Y creo que eso es fundamental. Si solamente se trabaja al corto plazo, creo que es negativo. Porque solamente es para la competición y puede estar sonando a algo artificial. Hay una frase que me ha gustado muchísimo de la Liga ACB, este año que lo han promocionado así, que es: aquí nada es artificial. Y me ha gustado realmente. Me parece que es una muy buena frase y lo que tenemos que intentar es que el baloncesto no suene artificial ni artificioso. Que realmente el utilizar estas herramientas y utilizar los datos nos sirva para poder competir, pero ojo, siempre tenemos que dejar un poquito abierto la capacidad de improvisación del jugador, al talento que puede desarrollar en un momento determinado y no solamente convertir a las personas en robots, porque entonces yo creo que el deporte deja de tener un valor determinado, ¿no? Bueno, es difícil manejar esto porque las cosas se pueden utilizar en el plano de aspecto positivo y el plano también en el negativo, pero por eso trato de indicar cuáles pueden ser los pros y contras. Pros hay muchísimos. Contras, cuidado con el manejo, cuidado también con lo que pueda también captar. Por eso a lo mejor puede estar un poquito limitado tanto a jugadores como a primer entrenador y el equipo técnico pues puede desarrollar absolutamente todo y tienen capacidad como para tener todos los datos que en un momento determinado sí que te pueden ayudar puntualmente al muy corto plazo. Pero ojo, porque también creemos sinceramente que lo que no podemos hacer es eso, trabajar únicamente al corto plazo, trabajar también al medio, en la formación del jugador y en el desarrollo de sus facultades, en el desarrollo también de su talento, que tenemos que aprovechar en todo momento. Sin ninguna duda. Primero, el grande las diferencias son de presupuesto, de salida. Los presupuestos son importantes. Nosotros en aquel momento a lo mejor contábamos con el sexto, séptimo, octavo presupuesto. Pero ¿qué hacíamos? Y la verdad es que en esos 11, 12 años que estuve en el primer equipo, mejorábamos nuestro presupuesto siempre.
Nosotros podíamos tener el 7º presupuesto y quedamos terceros, quedamos segundos en una ocasión, quedábamos cuartos en muchas. Estábamos siempre jugando tanto la Copa del Rey, menos en una ocasión, de los 12 años, y menos en una ocasión no entramos en playoff. O sea, siempre cumplíamos con las expectativas presupuestarias, pero por encima. O sea, 7º presupuesto, terceros, 8º presupuesto, cuartos, una cosa así, ¿no? Entonces, eso sí lo mejoraba. Nos lo mejorábamos por muchas cuestiones. También por el tratamiento de los datos que teníamos al entrar en el momento de la competición. También es cierto que el tiempo es limitado. Y cuando un equipo tiene una competición europea y una competición nacional, entre los viajes, desplazamientos, sus partidos, también está limitado también en la posible preparación de los partidos. Y hay equipos que en muchas ocasiones casi no tienen tiempo para ir a la cancha y entrenar. ¿Qué es lo que pasa? Que los datos te ayudan de una forma determinante también. No tienes tiempo tal, pero sí tienes tiempo para revisar unos datos. Hay unos informes que te pueden pasar y tú puedes visualizar lo que puede ocurrir en ese partido y te pones muy en modo casi competición porque sabes a quién te vas a enfrentar, cuáles son los grandes peligros del equipo con el que te vas a enfrentar y ni siquiera has tenido que practicarlos en la cancha vestido de corto, ¿no? Eso es una posibilidad que también nos favorece también ese tratamiento de datos. Nosotros, yo creo que no era solamente por el tratamiento de datos que podíamos conseguir superar nuestras expectativas o al menos nuestro presupuesto, sino también por una determinada ilusión, un determinado uso de los jugadores, una determinada ambición por parte de los jugadores que eran normalmente jugadores jóvenes que tenían ganas de desarrollar sus carreras también deportivas y yo creo que eso también influye de alguna manera, ¿no? Pero eso también incluso eso se puede tratar en los datos, ¿no? ¿Cómo se puede medir la ilusión? Difícil, pero porque claro, no está en la estadística, pero sí realmente puede haber algunos datos que no estén en las estadísticas, que no estén en los datos comunes que estudias, pero que tienes que percibir. Y tienes que tener gente que los perciba y sobre todo alguien que los aglutine y que fomente también esas situaciones para que se pueda seguir en la lucha, incluso cuando vienen malos momentos y vienen momentos complicados durante la temporada, que siempre aparece alguno, ¿no? En este momento yo creo que no. Hay un momento en que, por supuesto, o sea, cuando el baloncesto europeo, el básquet FIBA, no había desarrollado todas sus posibilidades, incluso también las económicas, porque eso tiene una influencia importante, cuando económicamente vas muy bien y los equipos de la NBA tenían muchísimo más dinero, tenían una tradición, y no nos olvidemos que el baloncesto lo inventan los americanos para los colegios, entonces a partir de ellos tienen lógicamente una ventaja. Esa ventaja, en principio, era prácticamente física. Después fue, en algunos casos, técnica, porque sí es verdad que el que tiene un mejor físico accede a la técnica individual mucho más fácil. Y ahora mismo la diferencia es prácticamente táctica. Es estratégica también. El baloncesto NBA es diferente. Puede parecerse más el baloncesto universitario al baloncesto FIBA porque puede tener reglas más parecidas y también una estructura de formación que también estaba muy enganchada a la competición del resto del mundo, del baloncesto FIBA, pero ahora mismo la cuestión de diferencias para mí es más táctica que otra cosa, simplemente porque en algunos casos hay competiciones que tienen reglas distintas. Entonces, con reglas distintas a lo mejor no puedes igualarlas del todo. Tecnológicamente yo creo que siguen teniendo una importancia muy grande, físicamente se ha reducido el gap que había en un momento determinado. Técnicamente creo que hay habilidades también muy compartidas en cualquier tipo de baloncesto, pero fíjate que hubo un momento en el que se abre la competición de NBA, que parecía que era en un momento determinado muy exclusiva para el jugador norteamericano, y se abre al resto del mundo, pero porque hay otros condicionantes que no eran ni físicos, ni técnicos, ni tecnológicos, sino que eran puramente de comportamiento. Es posible que en las universidades norteamericanas se permitieran cosas que no se permitían antes. ¿Qué es lo que ocurre? Había jugadores grandes jugadores de baloncesto, pero que tenían un déficit de formación deportiva. Y esa formación deportiva no la podía admitir en la NBA porque al final llegaba el conflicto con determinados jugadores que podían ser muy buenos, pero estaban metidos en otras problemáticas que no podía admitir la Liga NBA como escaparate al mundo del baloncesto, ¿no? Entonces, eso se ha tratado de corregir y entonces la gente, ¿qué es lo que ha hecho la NBA? Fichar a gente que venía muy bien preparada de fuera, de otros países, y con una formación deportiva extraordinaria, con incluso una experiencia. Yo siempre recuerdo el mismo caso, cuando Marc Gasol y Rudy Fernández van a la NBA, van
de nuevos en la NBA, pero no de novatos. De novatos nada, eran campeones del mundo. Entonces, no es lo mismo ir de nuevo que ir de novato. Ir de nuevo, dice, hombre, gracias, eres nuevo en el equipo, pero ya te vemos de otra forma. No hay bromas con los novatos, no hay bromas con los que tienen que venir a aprender, no. Casi vais a ayudarnos o a desarrollar nuestro trabajo o incluso nos vais a enseñar cosas que nosotros no hemos podido ver en ese tema, en ese concepto. Pero sí, las diferencias pueden ser tecnológicas en un momento, pueden ser presupuestarias, que también alguien que no tiene un presupuesto determinado, pues quizá su última idea es decir, bueno, tenemos que gastar en tecnología, pero eso sí, cuando se igualan las cosas, también, lógicamente, cada vez hay más posibilidades de tecnología. Antes había muy poca información, ahora hay mucha información, y ojo con esto, que también me parece muy importante para el tema que estamos tratando. Lo importante es saber cómo tratar la información, porque tienes tanta que si no sabes elegir, estás cometiendo un error grave y también importante. Que creo que son muy interesantes, y yo he aprendido muchísimo del baloncesto norteamericano, tanto del universitario como del eso, pero no solamente cuestiones técnicas y tácticas, sino también otra serie de cuestiones de cómo se manejan algunas universidades. Hay universidades que son extraordinarias en baloncesto y hay otras universidades que son extraordinarias en marketing. O sea, pero extraordinarias, o sea, un nivel que a mí me dejó sorprendido, ¿no? En algunas cosas. Y el baloncesto era importante, lógicamente, sabían cuál era su herramienta y cuál era su capacidad para transmitir, pero es que transmiten otra serie de cuestiones y unos valores también muy importantes y a lo mejor no necesariamente con un resultado detrás, ¿no? Yo siempre he sido crítico porque hemos adoptado algunas cosas del NBA que no pintan nada en otro tipo de baloncesto. Es más, incluso lo transforman demasiado. El baloncesto para mí es muy importante que esté en evolución constante, pero una evolución que no te lleva a ninguna parte, no. Es una evolución lógicamente pensada y valorada y razonada para que sirva mucho mejor a los intereses que tenemos todos. Transformar y cambiar por cambiar, no. Por novedad, no. Por innovar, no, sino que esté razonado, ¿no?, cada uno de los cambios y que positivamente se valoren como cambios buenos, como cambios interesantes que hagan que la evolución del baloncesto sea cada vez más atractiva, tanto para el espectador como para el que lo juega, ¿no? No debería eliminarla. Lo que sí es cierto que cuanta más información tenga un jugador, mejor. Si eso le va a condicionar, si va a tomar alguna decisión o va a renunciar a algún tiro por una cuestión puramente estadística, y no creo que la gente esté pensando en ese momento, porque el desarrollo del juego in situ en el momento creo que es muy importante, pero sí es importante el saber a qué riesgos te enfrentas, ¿no? Has mencionado a Sergio Rodríguez. Sergio Rodríguez, con sus letras de Sergio, también sale la palabra riesgo. Yo bromeaba con él y le decía, oye, hay que saber manejar el riesgo, ¿vale? Sergio, ¿vale? Se reía y tal, pero es verdad, hay un momento determinado que, ¿cómo le vas a decir que no haga determinadas cosas si es lo que le está pidiendo el cuerpo y lo que le está pidiendo su cabeza y su inteligencia, ¿no? Lo que sí hay que mencionarle, aquí hay un riesgo. En esos pases que tú das cuando estás levantado y ya no hay solución, o das el pase o te la tragas. Eso es un riesgo, ¿no? Esas cosas, esa información que se le puede dar y que puedes aplicar con él y con otros jugadores es importante para conocer, para mejorar su juego, pero no puede ser una cortapisa para que desarrollen su baloncesto en el momento que están desarrollando el baloncesto, porque creo que eso también es interesante, esa actividad del instante, de la lectura, del improvisar, asumir riesgos, porque el jugador no solamente es alguien que juega, sino alguien que se la juega constantemente. Para mí eso me parece también básico. No deberíamos llegar a eliminarlo nunca, porque si convertimos a las personas, a jugadores, en robots y sabemos lo que va a ocurrir, que por cierto, en muchas ocasiones el baloncesto es muy interesante porque todo el mundo sabe lo que va a ocurrir, posiblemente, y va a tirar fulanito. Y se pones todo lo que puedes para que no tire, pero tira. Y la mete. O sea y has hecho todo lo posible y tienes todos los datos, pero tira y la mete, ¿no? Hay anécdotas muy graciosas con determinados jugadores que puede sonar un poco viejo uno todo esto, pero a Magic Johnson en un momento determinado, en un tiempo muerto, era nuevo en el equipo y entonces el tiempo muerto va en cómo nos movemos todos y cómo nos desplacemos todos, ¿no? Y entonces como era el nuevo en el equipo, le pregunta al entrenador, ¿y entrenador, y yo qué hago? Dice, ¿tú qué vas a hacer? ¿Meterla? O sea, claro, es que no hay ni que mencionarlo, o sea, el que la metes es tú, aunque seas el nuevo o tal, o sea, los demás trabajarán para que tú la metas y lo único que tienes que hacer es meterla, nada más, ¿no? Y él preguntaba, pues así, ¿cuál era su misión? No sabía si tenía que tirar o no. Bueno, pues esos datos que te transmiten y que en un momento determinado la comunicación es importante, muy importante de cómo se transmiten y qué datos son capaces de captar los jugadores y retener para determinada situación,
No siempre los llevas en la cabeza, pero bueno, es bueno tener algunos datos en la cabeza porque sabes cómo actuar en un momento determinado. Lo mismo le pasa a los entrenadores. Los entrenadores no pueden estar constantemente pensando en datos, porque en una ocasión, y lo habré comentado y lo comentaré más veces, hay que mirar a la cara a los jugadores. Porque una cosa es lo que tú puedes pensar, que vienen y que te dicen las estadísticas y que fulanito tiene un 58% en triples y tiene que meter ese triple, pero a lo mejor no está en las mejores condiciones porque lo notas en la cara, y eso a lo mejor tenemos que desarrollar también otro tema de búsqueda de datos simplemente con ¿qué es lo que te dice la cara realmente? No es lo que tú interpretas que te está diciendo una cara, sino qué es lo que realmente la inteligencia artificial o cualquier otra aplicación puede decirte de la cara de un jugador que tiene que tirar ese último tiro libre o que tiene que convertir ese último lanzamiento, ¿no? Hay muchas cuestiones, hay muchos datos. ¿Nos acercamos a la perfección? Sí, adelante. Eso es una buena noticia. Nos vayamos acercando a la perfección y sobre todo nos vamos acercando a que cada vez más gente admite más datos. Por lo tanto, la evolución del baloncesto también en ese momento es cómo somos capaces de superar todo este tipo de información que tienen sobre mí. O sea, cómo yo, que saben que voy a hacer ese lanzamiento y que suelo hacer ese lanzamiento y me van a poner todas las dificultades para hacer ese lanzamiento, cómo tengo que evolucionar yo para poder seguir haciendo ese lanzamiento y poder convertirla. Esa es la pelea, es evolución pura, como las defensas y los ataques en baloncesto han sido evolución pura, con algunas modas, con algunos experimentos, con algunas situaciones de error y acierto que también han sido y seguirán siendo muy válidos también en el baloncesto. Como por ejemplo la implementación de un tiro de 4 puntos ahora que quieren pensar en la NBA, o como antes no había tiros de 3 puntos tal, y cómo la línea se va ampliando cada vez más, y por qué el campo en NBA es más grande y todavía en FIBA no es lo suficientemente grande como para la gente pueda tener más spacing y más situaciones y más oportunidades. Bueno, pues todas esas cuestiones también tecnológicamente se pueden ir aplicando, y también por estudio de datos, aunque solamente sea de geometría, también se pueden ir aplicando en todo esto, ¿no? Y lo inesperado tiene una relación muy directa con los datos. O sea, el porcentaje dice que el Real Madrid no ha perdido nunca en Palencia, por ejemplo, ¿no? Por decir algo. Ibai puede perder. ¿Por qué? Pues bueno, vamos a analizar ahora por qué. Pero es que lo que puedes decir, no, es que el Madrid da igual, no vamos a ver este partido porque el Madrid gana siempre en Palencia. No, vamos a verlo porque puede ocurrir lo contrario, ¿no? Esas circunstancias yo creo que son interesantes para el deporte, para el espectador, pero también para el que practica, porque es que si no... ¿Tú te imaginas a alguien que juegue al baloncesto y diga, como tengo el octavo presupuesto, voy a quedar octavo? Si lo hago todo perfecto, no puede ser. El Manresa quedó campeón de liga con un presupuesto, no era el octavo, era no sé, estaba de los más bajos de la liga y queda campeón de liga. Pues bienvenido sea. ¿Por qué? Porque eso es interesante para el deporte, para el desarrollo, y no solamente para el desarrollo del deporte, sino para las mismas competiciones, ¿no? Donde todo el mundo puede tener un premio de vez en cuando, ¿no? Todo el mundo sabía que se podía dar, pero no se daban. Entonces, en el momento que se dan, dicen, bueno, pues esto lo con naturalidad. ¿Ahora qué hay que hacer? Pues aplicar respeto para jugar contra cualquiera, pero miedo a ninguno. Miedo a ninguno y podemos jugar y disputar contra cualquiera. Y claro, hay otra cosa también muy importante. Nosotros tenemos un respeto muy importante por cualquier equipo que vamos a jugar. Pero ellos también, que somos campeones del mundo. O sea, y también muchas veces dices, bueno, y encima hay algo que pesa más. Parece que una victoria sobre uno que acaba de ser campeón del mundo es más importante que otra, ¿no? Cuando todas teóricamente tendrían que valer lo mismo. Bueno, pues hay momentos donde el crédito que se te da por haber ganado a un equipo que ha sido campeón del mundo, por lo tanto eso también tienes que contar con ello y tienes que valorarlo de alguna forma. Puede ser muy interesante y además es un dato que están manejando de una forma muy especial desde hace muchísimo tiempo, sobre todo las universidades norteamericanas. Ellos sí que tienen que seleccionar y tienen que ofrecer en un momento determinado. Quizá los clubes algo menos. Quizá en España al menos, bueno, lo veíamos de una forma un poquito más natural, ¿no? Oye, que a mí me gustaba decir, oye, qué swing tiene ese jugador, o qué capacidad física tiene, o cómo se mueve, qué bien se mueve. Eso no es un dato. El cómo se mueve no es un dato, pero dices, oye, aquí hay algo que enseñando y manejando y trabajando un poco más de técnica individual puedes conseguir determinadas. Hay talentos naturales, pero no solamente son talentos naturales físicos, sino que realmente resulta que hay gente que parece que ha nacido ya con un balón en las manos y que desarrolla una actividad especial y dices, oye, ¿con qué naturalidad juega, ¿no? Parece que no presta ni atención prácticamente al balón y juega el baloncesto de una forma. Esas son cosas que se ven muy a simple vista, que no siempre luego tienen que acabar
en un talento o en alguien que puede ser, porque claro, hay que unirlo muchas cosas. Yo he conocido todo tipo de jugadores, he conocido jugadores con talento físico extraordinario, pero que les faltaban otras cuestiones. He conocido jugadores con un talento técnico extraordinario, pero le faltaban otras cuestiones. También que tiene que tener ambición, deseo, voluntad, etcétera, que eso es más difícil de medir, más que si es capaz de votar, si es capaz de tirar o si es capaz de pasar, pero también son condiciones importantes como para que ese talento salga adelante. Eso sí, bienvenidos sean todos los datos que se nos aporten, bienvenidos sean también, y por supuesto en la NBA o tanto en las ligas universitarias, prestan muchísima atención a eso. Hay ejemplos, y no solamente en el deporte de baloncesto, sino otros ejemplos, que se han desarrollado determinados equipos y se han fichado determinados jugadores en el que en un momento determinado estaba muy estrechamente basado con los datos, ¿no? Porque realmente tú tenías una sensación, pero esa sensación no te lleva a nada. Ahora, cuando tú ves que alguien lanza y que lanza de determinada forma y que se completa al 100%, que cada vez que un tío le obligas a botar con la izquierda y tiene que hacer un lanzamiento, no hay acierto, y es un 80% de errores, pues ahí tienes un dato clarísimo. Oblígale a votar con la izquierda, ¿no? Es un ejemplo nada más. Pero en otros casos tienes sensaciones de que fulanito las mete todas y resulta que no, que hay un error. O sea, en un momento determinado ahí hay un error en la percepción tuya. Si te basas en los datos que sí pueden estar bien manejados en ese momento, pues tú puedes llegar a determinadas conclusiones. ¿Para qué? Para mejorar una situación de un jugador o para defenderlo en una situación determinada o para sacar partido en plena competición, ¿no? Y también para seleccionarlo. Ahí siempre hay un ejemplo. Yo iba mucho a las ligas norteamericanas, las ligas de verano, que eran ligas donde muchos jugadores iban a ponerse a la vista de los entrenadores, de todos los entrenadores de todo el mundo, posiblemente también, pero sobre todo de los equipos NBA, donde se les seleccionaba para participar en una liga y ver cómo realmente después de la universidad desarrollaban su trabajo y si podían entrar en un equipo NBA. Los grandes figuras no, los grandes figuras estaban seleccionados y no participaban en esas ligas, pero hay otros jugadores de complemento, por así decirlo, en la NBA que en esas ligas participaban. A mí me gustaba mucho ver eso, porque los veías entrenar, los veías jugar, pero luego si tenías la fortuna de estar en el mismo hotel que ellos, les veías cómo actuaban fuera del baloncesto. Y entonces yo he visto a grandes jugadores en la cancha, grandes jugadores más compitiendo que entrenando, ¿vale? Que llegué a la conclusión de que nunca iban a estar en mi equipo. Nunca. Porque podían hacerte más daño al equipo que bien jugando al baloncesto o consiguiendo puntos. Entonces, eso no está en los datos, no está en la estadística. Cómo se comporta un jugador fuera de la cancha, o cómo se comporta un jugador, o qué tipo de tratamiento tiene. Hay muchísimos ejemplos. Te voy a poner uno, aunque esté un poquito fuera de lugar en esto. Había un entrenador en España muy conocido que era un experto y un viejo zorro, un zorro plateado le llamaban incluso, que era Ignacio Pinedo. Ignacio Pinedo en la selección junior yo le vi como en un momento de entrenamiento decía, muy bien, estamos muy bien, venga, ahora vamos a jugar un partidillo, pero como vosotros queráis, pachanguita y tal, tú y tú echa a pies. Ojo, lo que había dicho. No había dicho vosotros 5 contra vosotros 5, sino echar a pies y elegiros vosotros. Y claro, era sorprendente cuando los jugadores elegían y el que tú creías que iban a elegir en primer lugar no era elegido en primer lugar. Eso para él era una enseñanza increíble. Yo les veía, yo estaba de ayudante, yo veía como el primer entrenador y el entrenador ayudante directamente se miraban y decían, joder, pues a fulanito no lo han elegido hasta el número 4 o el número 5. Ojo, y teóricamente para muchos era el más importante del equipo o el imprescindible en el equipo. Ahí, ¿ves? Es otro tipo de tratamiento de datos. Es otro tipo de tratamiento de datos, porque claro, no están las estadísticas, pero si sus propios compañeros no eligen a un jugador determinado y siempre, aunque sea una pachanguita, quieren ganar, porque no nos olvidemos, todos los jugadores quieren ganar en cualquier momento, en cualquier situación, en cualquier circunstancia, sea partido de competición o no, o sea un partido de entrenamiento, un scrimmage que puedes desarrollar ahí en ese momento, ¿no? Bueno, pues eso sí que es un dato y a mí me da mucho que pensar esas oportunidades que tienen también los entrenadores para saber qué es lo que está pasando y no está solamente en los números o en los datos que tú tienes para ver talento, pero también para ver comportamientos y para ver realmente cuáles son las conclusiones que también los jugadores sacan. Yo siempre he sido un entrenador que primero me he considerado ayudante de jugadores, porque creo que es imprescindible tener esa misión, o tenerla tú clara cuál es tu misión, ayudar a los jugadores, pero también hablaba y observaba muchísimo porque quería aprender de ellos, porque yo no he competido, porque yo no he sido un jugador de un gran nivel,
pero quiero también que ellos me puedan enseñar a mí qué es lo que se siente y qué es lo que pasa por sus cabezas cuando tienen que tomar determinadas decisiones dentro del campo con toda la presión del mundo, con 20.000 espectadores en la grada y gritándoles y tomando esas situaciones. ¿Qué pulsaciones tienen y cuáles son sus pensamientos? Me gustaba aprender eso porque creo que también son otros datos que percibimos los entrenadores que también pueden ser interesantes. No sé cómo se pueden manejar, no lo tengo claro, pero sí es interesante saber cómo siente un jugador que tiene que tomar una decisión en un momento determinado, en un segundo determinado y con un resultado que puede ser muy importante, ¿no? Hacer una lista es fácil, hacer un grupo es fácil, hacer una selección es fácil, lo difícil es hacer un equipo, ¿vale? Todo el mundo puede hacer una lista, todo el mundo puede hacer un equipo, es más complicado. Hacer una lista donde además tienes un tiempo limitado para trabajar y para que eso esté bien organizado y que haya una apuesta en común, es más complicado. No es fácil, pero cuando sale te sientes muy bien. Cuando salen las cosas te sientes muy bien. Y cuando la gente propones, porque para mí el entrenador propone y los jugadores aceptan o no aceptan esa propuesta y la llevan a la práctica, es enriquecedor y sobre todo es muy gratificante cuando lo que propones se entiende, uno, que no siempre se entiende, y dos, la gente lo lleva con naturalidad a la práctica y además lo acepta y claro, cuando hay una aceptación de todo el grupo, ya estás convirtiéndolo en equipo. ¿Vale? Entonces, solamente como equipo puedes competir y solamente como equipo puedes ganar. Eso lo saben los jugadores, pero no siempre se llega a esa situación. He conocido equipos que eran unas listas maravillosas, y voy a poner un ejemplo, una selección serbia que tenía 11 jugadores de la NBA, competía en el europeo de su ciudad en Belgrado, era su europeo, y con 11 jugadores de la NBA de un máximo nivel y con el mejor entrenador de toda la historia de las ligas europeas, quedaron séptimos en su competición, porque literalmente se pegaban en el vestuario. Literalmente, no es un eufemismo, no, se pegaban en el vestuario. Eran 11 estrellas y un jugador más, que era posiblemente es el que no se pegaba, pero todos los demás acababan pegándose. Claro, quedaron séptimos en su competición, en su país, y eran los favoritos. Entonces, esas cuestiones, ¿cómo se ven en datos? Sí, cuántas bofetadas se dieron en cada vestuario, ¿no? Pero bueno, bromeando en esas situaciones. Pero claro, ahí es donde tienes que saber que una lista no es un equipo. Una selección no es un equipo todavía. Una serie de nombres no lo hacen. ¿Cómo encajan? Es muy importante. Es mejor llevarlos un poquito encajados antes y después ya vas resolviendo algunas aristas que quedan en un momento determinado. La dificultad táctica de encajar todo eso es complicado. ¿Cómo encajas a un jugador que está acostumbrado a jugar 30 minutos y viene a la selección y tiene 7, 8, 10? ¿Cómo lo encajas? Pero hay cesiones, hay acuerdos, hay consensos y hay compromisos. Entonces, todas esas cosas, con todas esas cosas y un poquito de respeto, un poquito de confianza, un poquito incluso hasta para disentir, un poquito de generosidad por parte de todos, se consiguen esas cosas. Entonces, pero yo soy muy crítico con los que dicen, tenemos un equipazo, somos un equipo. No, vamos a ver, lo que tienes es una lista, lo que tienes es un grupo. Ahora tendrás que demostrar que tienes un equipo para poder competir de verdad. Hombre, si pudiera elegir y tener varios distintos, mejor, porque de distintas características. Yo siempre he preferido, en muchos casos, cuando tienes pocos ayudantes, alguien que sea capaz de contradecirte y no que diga sí a todo, amén a todo lo que tú propones y dices, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre me ha gustado, tanto con jugadores como con entrenadores ayudantes, el poder, si no me he explicado bien, dame una segunda oportunidad, ¿vale? Por lo tanto, puedes llegar a contradecirme y puedes llegar a disentir sin ningún problema, porque eso es la confianza que tienes que tener. Y segundo, tener también la capacidad de rectificar si tu planteamiento es equivocado y te han convencido, ¿no? Te pueden convencer con los datos, te pueden convencer. Si pudiera tener varios, tendría alguien que pudiera manejar los datos, pero que además tuviera un componente humano de conocimiento, tanto mío como de los jugadores, importante. Y en otros casos podría ser solamente conocedor de los datos y tratar los datos de una forma fría, que ya me encargaría yo que no llegaran tan fríos. O intentaría encargarme de que esos datos se mencionarán, se tuvieran en cuenta, pero que no lleguen completamente fríos y helados que casi no quieres ni cogerlos, ¿no? Sino que vengan de una forma más cálida, que tengan una mejor acogida y que los jugadores, sobre todo los jugadores, que no nos olvidemos que son los protagonistas de todo esto, son los principales protagonistas de todo esto, tienen que recibirlos, tienen que sentirlos útiles y tenemos que tener la capacidad de poder ayudarlos. Y hay datos que no te ayudan y hay datos que no se perciben bien. Tú puedes, lo que te he dicho antes de las propuestas del entrenador, si son bien aceptadas, adelante y todo el mundo está de acuerdo. Si hay dudas en alguno o hay percepción de que en un momento determinado
no entran, a lo mejor tienes que volver a explicarlas otra vez y tratar de convencer o olvidarlas porque ves que la percepción o la recepción no es buena, ¿no? En los casos de los datos también puede ser en un momento determinado algo que apabulle, algo que lo vean como una cuestión que no toca, pero en otros momentos sí que sería interesante que esos datos que se trasladan, que fluyen por todo el equipo, sean asumidos como algo que va a ser positivo y que algo que le va a ayudar y que algo que puede manejar el jugador y que lo puede manejar bien. También hay que, yo creo que tener un buen balance en todo eso, un buen equilibrio en todo eso, creo que también es muy interesante. Yo no digo que tenga que haber un orden para incorporar elementos que ayuden, pero lo mismo que no había preparadores físicos y ahora hay preparadores físicos, también nosotros teníamos médicos que no eran médicos especialistas deportivos. Y también a mí me costó tener un médico especialista deportivo. Y estaba muy bien el traumatólogo que teníamos, pero teóricamente el traumatólogo te va a solucionar los problemas que ya están, no la prevención de las cuestiones que pueda haber. La aportación de profesionales en el aspecto también psicológico es un tema también muy importante en este momento que está, afortunadamente se está hablando muchísimo más de ello. Los especialistas psicólogos que pueden estar dentro o pueden estar fuera, y también la pequeña formación. Yo siempre he dicho que suplía algunas cosas, y no es quizá como ponerme medallas que no debo, pero que suplía la carencia de algún psicólogo profesional dentro del equipo que en un momento determinado nos puede servir. A lo mejor no siempre está, pero el poder tener la posibilidad de que alguien atienda a una situación determinada, sí, porque no siempre lo va a solucionar el que puede tener una cierta experiencia o el que tiene una intención, como yo siempre tenía, de estar vigilante por cualquier cosa que pudiera pasar, ¿no? Hay una frase que me ha llamado muchísimo la atención con el tema de Ricky Rubio, que ha aparecido también el tema de la selección, donde ha tenido que dejar de la selección pues para atender a sus problemas, podemos decir, mentales en este momento, donde no se sentía del todo entero, y que una frase de otro jugador, compañero suyo de muchísimos años, como Rudy Fernández, dice: si hubiéramos salido, no nos dimos cuenta, si hubiéramos sabido. O sea, esa comunicación que tiene que existir o esa vigilancia que tiene que existir también es importante que se mantenga, porque entonces puedes darte cuenta. Pero en el caso que tú me dices, paulatinamente, cada vez hay más gente que dentro de un grupo deportivo, cada vez hay más gente que puede aportar. Hay que saber manejar, porque cuando tú tienes 6 ayudantes, los puedes manejar. Cuando tienes 18, la complicación para manejar toda esa información también es dificultosa y es un conflicto más que tienes que resolver como responsable de todo ese grupo que quiere ser un equipo, ¿no? Entonces, en este aspecto, bienvenidos sean todas las aportaciones profesionales que se puedan dar, pero también con la importancia, el tiempo y, ¿cómo te diría? También, por supuesto que es importante, cualquier cosa es importante y cada especialidad es buena mantenerla, pero tienes que saber que el tiempo es finito, que el tiempo es limitado y que las capacidades de comprensión de absolutamente todos no son excesivamente grandes para determinadas cosas. Unas cosas importarán, tendrán más peso y otras menos, pero por supuesto bienvenidas sean y la aportación que pueda dar los que traten los datos, como los que nos den otro tipo de información, como cualquier. Antes había un fisio como mucho por un equipo, ahora puede haber hasta uno por jugador en algunos casos, ¿no? Y que cada uno tiene su confianza en un fisio determinado, que no tiene que ser a lo mejor el fisio del equipo. Eso trae otra serie de problemas, ¿no? Los que se desplazan, la actividad que se hace fuera de la competición pura y dura. Lo que yo digo, ese equilibrio que es necesario en el trabajo, descanso y ocio, que no siempre es lo mismo el descanso y el ocio, y que también tiene que ser complementado también, ¿no? Y que tiene que ser atendido, porque si no, a partir de ahí entran otros muchos problemas también a jugar. No nos olvidemos de los datos, no nos olvidemos de la información, pero no nos olvidemos también de mirar a la cara a la gente para saber exactamente dónde crees que puede haber un conflicto, un problema, que cuando es un problema ya lo puedes resolver y cuando es un problema ya no lo resuelve nadie, ¿eh? Aunque haya más complicación, aunque sea más difícil, aunque sea más complejo, pero nadie ha dicho que el desarrollo deportivo sea excesivamente fácil, aunque muchas veces lo tendremos que simplificar. A veces lo hacemos artificialmente más difícil y voy a esa frase de el artificio, ¿no? No. A veces hay que bajar un peldaño y hay que hacer las cosas mucho más sencillas, que son más comprensibles y sobre todo vas mucho más directo a la raíz del problema, ¿no? Porque todo lo demás sería muchas veces perderte por cerros de Úbeda y buscar unas complicaciones donde no las hay. Pero ese planteamiento de tener una base sólida y de ir acoplando a más ayudantes, a más jugadores que puedan recibir esa información, a más especialistas en cada una de las materias, mejor. ¿Por qué? Porque eso ayudará mucho al responsable máximo, que suele ser un entrenador jefe, a comprender muchas más cosas. Entonces, cuando comprendes muchas más cosas,
tienes más capacidad de ayudar. Simplemente por eso, ¿eh? Yo he tenido experiencia en la no transmisión de partidos, sino en hacer los comentarios técnicos, que creo que era mi labor en los partidos de baloncesto. A mí no me gustaba, en algún caso, hablar mucho ni de estadísticas, sino, y sobre todo llevar, como por así decirlo, también tiene una cierta relación. A mí no me gustaba ir con una idea preconcebida de lo que iba a ver, sino tratar de comentar lo que estaba ocurriendo, lo que estaba pasando, que no siempre es lo que tú crees que vas a ver, ¿no? Entonces, sin prejuicios, expresar lo que tal, y sí había una diferenciación. O sea, cuando había un partido, que era un partido, por ejemplo, de la selección española, no es lo mismo que un partido entre dos selecciones, que también hemos hecho en televisión española, por ejemplo, que juegan China y Alemania, que aquí en España podían interesar a 600 piraos del baloncesto, pero piraos, y que veían un partido China-Alemania, ¿vale? Entonces ahí sí que tienes que hablar en cuestiones puramente tácticas y técnicas, porque estás hablando para 600 muy cafeteros, muy cafeteros. Ahora, cuando estás hablando de la selección española contra Francia, en una semifinal, eso es mucho más pasión, espectáculo, ilusión y fuerza de nuestros jugadores con respecto a una posibilidad de triunfo, etcétera, ¿no? O sea, es más, menos táctico, menos técnico, que hay que dar esos datos, porque a la gente le interesa esos datos. Hay que hacerlo muy sencillo también para que la gente conciba esas cuestiones, y en ese aspecto creo que es muy importante poder expresar todo eso. La prensa, me parece muy bien que tenga datos, me parece muy bien que los desarrolle. Algunos casos son interesantísimos, como se expresa en un momento determinado. Dice, oye, estas son las estadísticas que se están dando, y este es el manejo de las estadísticas avanzadas que hay en Estados Unidos con respecto a la NBA, y esto es lo que está ocurriendo, lo que está pasando. Y posiblemente encuentres la solución de algunos problemas ahí. ¿Por qué determinado jugador no está anotando? ¿Por qué determinado jugador está...? A lo mejor hay otras circunstancias que no están aplicadas en ese análisis, pero es importante poder tenerlos también, ¿no? Bienvenido sea la utilización. Ahora, cuando solamente es una utilización del aspecto, los números, y le quieres encontrar la solución de los números, yo creo que no solamente están los números las soluciones de las cuestiones que se están haciendo muy bien o se están haciendo muy mal, ¿no? En cada uno de los jugadores o en cada uno de los equipos. Te iba a decir, hay dos formas de atacar esto también, ¿no? O sea, si alguien quiere estar en el máster y quiere hacer el máster, puede ir directamente a los números y al tratamiento frío de los números, que no es malo, que está muy bien, pero yo recomendaría que conocieran un poquito más el deporte. No hay que conocerlo en profundidad, pero si van a hacer ciclismo, ciclismo, si van a hacer balonmano, balonmano, si van a hacer fútbol, fútbol, pero que conozcan un poquito más cuál iba a ser su forma de estar en ese deporte y su conocimiento general del deporte. No quiero decir que conozcan el juego en profundidad, pero cuál es su idea, su filosofía, porque creo que eso les puede ayudar muchísimo, y que creo que pueden apoyar con los datos que ellos consigan y con los datos que ellos traten, pueden entender muchísimo mejor y pueden ayudar muchísimo más a tanto equipos técnicos como a jugadores, como para tomar decisiones a clubes, como para tomar decisiones en federaciones, como para tomar decisiones en otros muchos estamentos, ¿no? Pero hay que conocer un poquito, digo, es preferible. Hay veces que no hace falta. O sea, yo tengo estos datos y estos datos me dicen que están muy cerca, sin conocer, y además posiblemente sin prejuicios. No quiero saber nada, pero estos son los datos. Es válido, ¿eh? Yo lo digo, es válido. Ahora, a mí me gustaría que pudieran conocer un poquito más, que eso tampoco les condicionara, ¿eh? Tampoco les tiene por qué condicionar, pero a lo mejor saben dónde buscar un poco más, o saben qué datos pueden ser más interesantes y cuáles menos, ¿no? Y cuáles se tienen que transmitir en primer orden, y luego, pues bueno, los que vengan al final, pues vienen al final como un apoyo o una referencia o como una anécdota, que en un momento determinado también esas anécdotas, y de, oye, cuidado, que cuando una anécdota se repite mucho, también, que puede parecer anecdótico, también es un tema que tiene que ir acompañado de una referencia también, lógicamente, estadística, ¿no? Bueno, puede haber muchas, pero no una especial. Fíjate, lo que te estoy hablando, voy a hablar más cosas, cuestiones a más a corto plazo, que es lo que primero que me viene a la cabeza, más a largo plazo que al corto plazo. El corto plazo está claro. Si hay alguien que en un momento determinado piensa que tiene que hacer una falta, por ejemplo, a un jugador que tiene un 68% de tiros libres, puede ser que ese 68% le haga ganar el partido también, o sea, porque puede ser. Pero claro, ¿qué es preferible? ¿Hacerle la falta al que tiene el 100% de tiros libres o el que tiene el 68%? Yo se le haría, si no tengo más remedio y tengo que hacer esa falta, se la voy a hacer al que tiene el 68%. Luego me lo puede ganar perfectamente, porque resulta que ese día, en ese momento, es un 100%, ¿vale? Entonces no hay ninguna duda.
pero es preferible tener esa. Pero fíjate, a largo plazo he visto cosas que la percepción de determinados jugadores, la percepción y la necesidad de información que tenían determinados jugadores por el día a día, o por la información que se le daba en las sesiones de vídeo, o por la información que se le daba de las estadísticas y todas esas cosas, algunos lo tomaban de una forma tan especial que luego se han convertido en profesionales, ¿no? Por así decirlo. O sea, yo he tenido la fortuna de ver cómo jugadores que estaban jugando y estaban en activo, veías claramente que iban a ser entrenadores, porque había un interés especial determinado en por qué es esto. Hay una serie de preguntas. Hemos visto el vídeo, pero déjamelo a mí, que lo quiero ver otra vez. Esta serie de cuestiones que sabías que, bueno, que hay un interés que no solamente es el puro deportivo y profesional de su momento, sino la profesión de su futuro, que también quería estar formándose activamente también desde otra actividad, ¿no? Desde la actividad de jugador, pues pensando también en el futuro donde podía ayudar. Hay gente que se ha convertido en directores deportivos y que necesitaban también esa percepción del tratamiento de datos de todos los jugadores, como que también he visto algunos que han sido entrenadores, y otros afortunadamente, incluso podemos ver muchos ejemplos de aquella selección que yo pude llevar, que se han convertido en grandes dirigentes directivos de nuestro deporte con una especial sensibilidad, ¿no? Con respecto a las cosas que ellos han vivido y el baloncesto que les gusta.